Son las 9 de la mañana con 11 minutos y es que aborto seguro para todas las mujeres que lo necesiten, no solo para las mujeres que cuentan con posibilidades, es lo que han dicho las expertas de la ONU. Un grupo de expertas en derechos humanos de las Naciones Unidas ha instado a los estados de todo el mundo a que deroguen leyes que penalizan y restringen indebidamente el aborto y las políticas basadas en estereotipos anticuados. También han solicitado que se libere a todas las mujeres encarceladas por cargos de aborto y por combatir todo tipo de estigma contra este problema de salud pública. Las expertas alientan a que los 28 de septiembre sirvan para alentar a los gobiernos a descriminalizar el aborto y promocionar servicios de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible. La capacidad de las mujeres para formar decisiones libres para ellas mismas y sus familias no debe ser un privilegio de pocas, sino el derecho de cada mujer, de cada niña en todo el mundo. Lo mismo se aplica al derecho a la salud, pero sobre todo recalcan que el aborto es un problema de discriminación, ya que pocas que tienen dinero pueden hacerlo, mientras que mujeres empobrecidas, mujeres racializadas, no pueden hacerlo. Demasiadas mujeres en todo el mundo siguen sufriendo las leyes discriminatorias que restringen su acceso a una atención médica adecuada y limitan sus habilidades para tomar las mejores decisiones para ellas y su familia. Vamos a conversar nosotros, que ya nos acompañan acá en estudio, nuestros invitados. Queremos recordarles antes un dato, y es que en febrero del 2022, Ecuador aprobó el aborto por violación tras reducir las semanas de plazo para las mujeres adultas. La Asamblea obliga a rebajar de 16 a 12 semanas el tiempo para interrumpir el embarazo de las mujeres adultas, pero lo deja en 18 semanas para las menores y para las mujeres de la ruralidad, es decir, las mujeres indígenas. En esta mañana quiero saludar y dar la más cordial bienvenida para ampliar esta información y contar con un punto de vista un poco más médico, un poco más científico, y por ello saludo a la doctora María Fernanda Morales, subdirectora médica del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, y al doctor Patricio Jácome, coordinador del Servicio de Atención Integral para Adolescentes. Muy buenos días, bienvenidos a las Guarmis. Doctora María Fernanda, inicio con usted. Cuéntenos un poco cuál es la lectura que ha tenido el Ecuador tras ya más de un año de la despenalización del aborto. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es importante saber que desde hace 85 años el aborto es legal en nuestro país, que si bien en su inicio en 1938 tenía la despenalización en causal vida y salud para la mujer, y en ese momento había la despenalización en violación, pero solamente en mujeres con discapacidad. Para el año 2021, como tú lo mencionas, ya se decreta inconstitucional el hecho de mujer con discapacidad y se apertura para que sea un derecho para todas las mujeres. Entonces, con esto es importante recordar que salen unos lineamientos desde el Ministerio de Salud Pública, son los lineamientos para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en causal violación. Como lo dije, voluntaria porque parte del deseo de la mujer de interrumpir su gestación. Y nos da el paso a paso a los médicos de cómo debemos actuar. Nos dice hasta qué edad gestacional vas a manejar según tu nivel de atención. Por ejemplo, los centros de salud más pequeños, que son los niveles A o B, lo pueden manejar hasta las 10.6 semanas y dar tratamiento farmacológico, es decir, interrumpir solo con medicamentos. Los centros de salud tipo C lo pueden manejar hasta las semanas 12.6 y ellos pueden hacer una modalidad mixta. Pueden dar tratamiento farmacológico o pueden dar también el tratamiento quirúrgico a través de una aspiración endouterina. A partir de las 12.6 semanas en adelante lo pueden manejar ya hospitales básicos, generales, especializados, pero no queriendo decir que, por ejemplo, si te viene un hospital avanzado de tercer nivel, un embarazo de 9 semanas, la regreses a un centro de salud, claro, sino que resuelvas en la institución la edad gestacional que sea. Es importante igual que en estos lineamientos ya nos explican como Ministerio de Salud que cuando va más allá de las 12.6 semanas, se termina en sí la causal violación, debes aplicar el principio de coexistencia de causales que está enumerado en el artículo 58 de la Ley de Interrupción del Embarazo. Y esto quiere decir que cuando
sobrepasa la causal violación, puedes interpretar que puede acceder por causal salud o vida. Por ejemplo, una víctima de agresión sexual tiene intentos autolíticos, tiene acabada su salud mental, entonces por eso puede acceder a la interrupción del embarazo y puede llegar hasta las 22.6 semanas. Doctora, ahora un poco desde el punto de vista de la medicina, de la ciencia, porque esto es un debate que está presente y que siempre se lo menciona, ¿no? Que el tiempo en el que una mujer puede abortar, que si aborta pasados los 6 meses, los 4 meses hay riesgo para ella, hay riesgo para el bebé, se crean muchos mitos alrededor de este tema. ¿Qué dice la medicina? ¿Hasta qué edad de la gestación del feto puede la mujer proceder a un aborto? Bueno, las nuevas directrices son las de la OMS 2022 y la OMS 2022 no nos da un plazo de interrupción del embarazo. Eso es importante recordar. Ahora, lastimosamente, las leyes pese a que llevaron la evidencia científica a ginecólogos, a médicos comprometidos con la parte científica del caso, establecieron que igual no se debería poner metas o por lo menos llegar solo a una meta de viabilidad fetal, que son las 24 semanas, pero ya fue un concepto de nuestros asambleístas de ese momento que ellos decidieron poner las 6 semanas, pero en realidad de lo que se ve es que las niñas, sobre todo menores de 14 años, no pueden acceder con esa edad gestacional porque lastimosamente hay muchas que ni siquiera han menstruado y no se dan cuenta de sus cambios fisiológicos y cuando detona el embarazo se dan cuenta o su familiar se da cuenta, son gestaciones de 20 semanas en donde ya notan un bulto en el abdomen. Entonces, nuestra ley todavía está pendiente, todavía necesita reformas. Podríamos acogernos a los límites de viabilidad gestacional del Ecuador, que son las 24 semanas, o dejarle el periodo abierto sin edad gestacional, como lo menciona la OMS. Entonces, hay países que, por ejemplo, hacen interrupciones de segundo trimestre, de tercer trimestre. Entonces, la evidencia científica lo que sí te menciona es que cuando lo haces en un estamento que maneja adecuadamente por la parte legal con los equipos necesarios, no tienes tasas de mortalidad ni de morbilidad, y eso sí es importante, porque cuando accedes a algo que no está legalmente manejado, es un aborto ilegal, ahí son donde aumentan las tasas de muerte. Ahí es el problema, correcto. Ahora, tomando en cuenta, doctor, que Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de embarazos adolescentes, usted es coordinador del Servicio de Atención Integral para Adolescentes. ¿Cómo ve, cuál es su lectura del aborto en esto de que las niñas no están, hay que decirlo, no están jugando, no están estudiando, sino están siendo madres en Ecuador? Bien, pues buenos días también. Sí, lamentablemente, como tú lo dices, somos el segundo país en Latinoamérica en cuanto a la incidencia de embarazo. Sí, adolescentes. De adolescencias, ¿no? En relación al aborto, pues igual últimamente y por cuestiones de abuso, justamente, violaciones, ha estado subiendo las tasas de embarazo en niñas menores de 15 años en especial, ¿no? Y realmente pues es una población un poquito, si se quiere, depauperimada, ese tipo de chicas, y más que nada en los sitios rurales. Correcto, ¿no? Nos referimos a niñas que no han tenido acceso tal vez a salud, a educación, a prevención de embarazo, entonces eso les pasa. Sí, como ya lo dijo la doctora Morales, pues ellas no se dan cuenta de qué está pasando con su organismo, sino hasta sentir un bulto en su abdomen, o quizás su madre se da cuenta y recién ahí buscan atención y recién ahí saben que la chica les dice, bueno, me estuvo topando tal o cual persona, tal o cual familiar, ¿no? Y falta un poquito pues información más que nada en esos sitios para que la madre y los familiares puedan acudir tanto a la parte de salud como a la parte legal. Van a las unidades de salud y de allí, ya lo dijo la doctora Morales, pues si está sobre las 18, 20 semanas ya tienen que referir a una unidad de mayor Doctor, ¿cómo avanzan nivel? Las cifras de los embarazos adolescentes, específicamente en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora? Bueno, si vamos por cifras,
diríamos que ha disminuido un poco del año pasado acá. Ha disminuido. ¿Sí? Ha disminuido un poco, noticia. hablando un poquito de términos porcentuales, ¿no? Hasta el año 2019-2021, prepandemia, incluso nuestro hospital en embarazo adolescente sobrepasaba la media nacional. La media nacional es 17 aproximadamente, ¿no? Y nosotros sobrepasábamos, teníamos 22-24% de embarazos en adolescente. Recientemente pues pude obtener unos pocos datos para otra entrevista y los datos están en más o menos 22 en el hospital, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de las niñas? Como usted bien dice, siente un bulto, se siente ya una especie de algo raro en su cuerpecito pequeño, ¿no? Pero ¿cuál es el tratamiento que se le da desde el hospital? Y por eso hemos traído más a especialistas a las niñas que llegan con un embarazo, a las niñas menores de, como usted dice, 15 años, que llegan ya con estos problemas. Bueno, el tratamiento, hablando de nuestro servicio en el hospital, pues como su nombre lo indica, es integral, ¿no? Entonces la chica por lo general viene con su madre, ¿no? O un familiar más cercano, y es atendida en la parte pues del control del embarazo. Si es que la madre, por ejemplo, si se ha sido abusada, la madre generalmente dice no queremos seguir, y también por supuesto tiene su decisión la chica, ¿no? Entonces se seguirá con el control del embarazo. En la parte médica también las chicas que vienen al servicio tienen derecho a atención en lo que es la salud mental. Tenemos el personal de psicología del hospital, de nuestro servicio, que es muy bien capacitado para atención de adolescentes y adolescentes menores en especial. También el servicio de salud social, como llamamos, o de trabajo social, que busca todo el entorno de la familia. O sea, la atención es integral. Es una integralidad. En todo caso. Doctor, yo le quiero consultar un tema un poquito más sensible, y es que, ¿qué pasa cuando una niña llega embarazada y ella no quiere, obviamente, tener el bebé, llora, está muy sensible, muy lastimada? Pero ¿cuál es la reacción de las madres de estas niñas en la mayoría de casos? Usted me ha dicho que son las madres las que deciden que sí quiere tener el bebé. No. La madre puede influir, pero quien tiene la decisión es la chica. Pero le pregunto acá un poquito más, como se diría entre nos, que nos cuente algún caso, que nos cuente alguna experiencia de algo que haya pasado en el hospital, para sensibilizar, ¿no?, un poco a la gente. Bueno, generalmente, por lo menos de lo que nos ha pasado a nosotros, mi personalmente, valga la redundancia, o sea, no he tenido casos en que la mamá venga con la chica, me diga está embarazada, pero no quiero que tenga ese embarazo, ¿no? Nosotros estamos totalmente capacitados, como dentro de la ley y las normas, como para conversar y direccionar a la chica, a la madre, pues en relación a si desea o no seguir con ese embarazo, mucho más si es que ha sido por un causal de violación. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, dentro de eso se va conversando, se va sensibilizando a la madre. Generalmente las madres más bien están un poquito desesperadas por la condición en que está la niña. No saben qué hacer. No saben qué hacer, entonces acuden o vienen referidas, como digo yo, de sectores rurales. Entonces, todo el equipo en el hospital se encarga de la sensibilización, de orientarles en lo que puede hacerse, y si es que se llega a hacer, pues inclusive las chicas tienen una atención diferenciada en el hospital. Ok, doctor. María Fernanda, regreso contigo y quiero conversar un poco de esto de la objeción de conciencia. Yo no sé cuál sea tu postura, es muy respetable, pero como médicos, y todos los médicos saben que esto ya lo dictamina la ley, que la objeción de conciencia puede ser algo basado en lo religioso, algo en lo personal. Sin embargo, la ley ya determina este derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. ¿Por qué los médicos continúan con esta objeción, y qué pasa en el caso de que en serio se nieguen a querer practicar un aborto? Bueno, primero, la objeción de conciencia está defendida en el artículo 66 de la Constitución de la República, y todos tenemos ese derecho, y es un derecho de los médicos, de abogados, de todos. Entonces, es importante recordar que el Estado está defendiendo nuestro derecho a objetar conciencia. Ahora, el mismo artículo te dice que esta objeción de conciencia va a depender que no vulnere derechos de otras personas. En los lineamientos y en la ley para interrupción
interrupción voluntaria del embarazo, ya nos topa este tema que nunca había sido visibilizado, y te decía en un inicio que podías objetar conciencia, que tenías que avisar a las autoridades de las instituciones donde trabajas para que sepa quién es objetor y quién es no objetor, y proveer servicios de mayor calidad. Defiende igual la ley tu derecho a la objeción de conciencia. Salió una acción de inconstitucionalidad que lastimosamente muchos medios lo publicaron como que perdimos los médicos el derecho a la objeción de conciencia, pero no es así. Lo que es acción de inconstitucionalidad dice que primero debes objetar conciencia en tanto en la parte pública como privada, que no puedes hacer el procedimiento sí en la clínica donde cobras, pero no en el centro de salud que es gratuito. Okay. Segundo, que no puede haber instituciones objetoras de conciencia. Por ejemplo, mi hospital, el ginecobstétrico Isidro Ayora, si en su planta de ginecólogos tuviera solo objetores, pues tiene que de talento humano alguien movilizar la ficha y tener alguien que no sea objetor, porque no puede haber instituciones ni públicas ni privadas declaradas objetoras de conciencia. Segundo, que no puede haber objetores de conciencia en lugares muy lejanos del Ecuador. Por ejemplo, Nuevo Rocafuerte, que es la punta, el extremo del Ecuador, si ahí hubiera una persona que es objetora de conciencia, no va a dar paso a que puedan acceder las niñas. Eso marcó la acción de inconstitucionalidad. De igual forma, los lineamientos son claros y te dice que solo puede objetar conciencia quien va a hacer directamente el procedimiento. Es decir, yo como médico en consulta externa no puedo objetar conciencia. Tengo que hablar basado en los derechos, en las leyes y en la mejor evidencia científica. No puedo ahí yo decir, ¿sabes qué? No te voy a atender porque soy objetor y no te voy a dar los lineamientos de qué hacer. Sino yo debo explicar. Hay leyes, hay normas, por ejemplo, hay la normativa de atención a menores de 15 años cuando están embarazadas, y ya te ponen la palestra que no solo la paciente venga a un control prenatal, sino le indiques que por su condición etaria es agresión sexual según el Código Orgánico Integral Penal, artículo 171, que todo acceso carnal en menor de 14 años es violación. Este manual te dice que recuerdes eso a la víctima que viene y que ella puede acceder o a un control prenatal con cuidado multidisciplinario, a un control prenatal con cuidado multidisciplinario y con opción de adopción de su bebé y con la opción de interrupción voluntaria del embarazo. Qué interesante todo esto que nos cuenta, doctora, y yo quiero consultarle si todo esto está socializado, porque muchas veces la gente no lo conoce. ¿Qué están haciendo las autoridades y los médicos también para que esta información pueda difundirse entre la ciudadanía y principalmente también en las mujeres de la ruralidad, ¿no?, que suelen ser las más afectadas? Bueno, la salud, la promoción, la Dirección Nacional de Promoción de Salud del Ministerio de Salud Pública está encargado de ir capacitando a los profesionales, igual las coordinaciones zonales, los distritos, las mismas instituciones buscan el personal que puede estar dando estas fortalezas y las capacitaciones permanentes. Siempre el doctor Jacome, que tiene mucha experiencia, mi persona, somos invitados a que podamos seguir socializando. Como tú mencionas, lastimosamente se hizo un estudio a nivel nacional y solo el 15.4% de profesionales de salud manejan la guía de práctica clínica de aborto terapéutico. Es decir, que todavía nos falta llegar más allá, pero nace igual desde el deseo propio de conocer cuáles son los lineamientos, porque las leyes ya están escritas. Y es lamentable que algunos médicos se resistan, ¿no?, y mantienen la mente cerrada y simplemente no quieren conocer esto. Exacto, o sea, las leyes ya están determinadas. Tú encuentras en la Constitución, en el COIP, la Ley Orgánica de Salud del Paciente, tenemos los lineamientos, hay las guías de práctica clínica de manejo de aborto 2013, de terapéutico 2015, ahora los lineamientos 2022. Entonces, tenemos las herramientas, sino que como profesionales de salud igual debemos involucrarnos, no pensar que porque somos objetores de conciencia no debemos dar las pautas para guiar a las víctimas que quieren
acceder a interrupción del embarazo. Ok, doctora, muchísimas gracias y me quedo con esto. Tenemos las herramientas, los médicos tienen las herramientas, sin embargo, solo un 15% conoce estas normativas. Esperemos que esto se amplíe, esperemos mayores capacitaciones por parte del gobierno para que los médicos brinden el derecho a las mujeres y a las niñas que dicta la Constitución. Muchísimas gracias, doctora María Fernanda Morales y doctor Patricio Jácome. Qué gusto que hayan estado aquí en Las Guarmis.